Vida de Lutero en la universidad. La gran ambición de Lutero era ir a la universidad, donde tendría oportunidad de estudiar muchos ramos del saber. Los estudiantes aprovechados sabían que por medio del estudio podían convertirse en letrados del renombre y autoridad. Durante los primeros años de la escuela de Lutero, su padre había sido pobre en extremo, pero para el tiempo cuando Martín estaba listo para ir a la universidad, Juan Lutero gozaba ya de mayor prosperidad. Dios había bendecido su dura labor, de modo que ahora era un hombre de recursos y podía pagar fácilmente la matrícula y los gastos de su hijo en la universidad. El padre se sentía deseoso y alegre de hacerlo. Quería él que su hijo aprendiera lo más posible y se sentía orgulloso de sus logros. Acerca de esto, dijo Lutero más tarde: mi querido padre me ha sostenido fiel y amorosamente en la Universidad de Erfurt y, a través de su trabajo, me ha ayudado a ser lo que soy. Una de las principales universidades de aquellos tiempos era la de Erfurt. Había tantos profesores eruditos en Erfurt que la gente decían que eran tan numerosos como las piedras en el pavimento. Los estudiantes venían de lejos y de cerca, y la matrícula a veces llegaba a 1000, número alto en extremo para aquella época. A ese círculo entró el hijo de un minero a los 18 años de edad. Fue matriculado como Martín Lutero de Montfort. La oportunidad de hacer realidad los sueños de su niñez le había llegado ahora. En sus manos estaba el tratar de hacerse tan erudito como los hombres que tanto admiraba. Desde el principio se percató de esto y desplegaba gran diligencia y atención. No solo se aprendía de memoria el contenido de muchos libros, sino que los entendía cabalmente y los hacía parte de sí. Ponía toda su alma en su trabajo y tenía la sensación de estar tomando parte en las cosas acerca de las cuales leía. Cuando no estaba escuchando cátedra o estudiando, estaba de ordinario ocupado en alguna discusión. Toda la universidad llegó a asombrarse de su habilidad y muchos estudiantes lo llamaban el filósofo erudito. En la universidad se enseñaba muy poco acerca de Dios y de su Hijo. Los profesores y los estudiantes estaban muy ocupados con la sabiduría del mundo, tratando de resolver por sus propias facultades problemas que los tenían perplejos. Por esta razón fue que Lutero llegó a desear introducir un sistema de educación mejor y más útil. Nunca le pesó haber llegado a conocer a cabalidad el sistema de aquel tiempo. Años después, cuando se tuvo que defender contra eruditos, pudo decir: entiendo su método de pelea, pues he sido entrenado en ese arte. Aunque Lutero no estudió la palabra de Dios en la universidad, no se olvidaba de orar constantemente. Era fiel en su asistencia a la iglesia. Durante las horas desocupadas, a menudo obtenía permiso para leer libros en la biblioteca. Los libros eran muy escasos en aquel tiempo y muy caros. No todo el mundo podía ir a la voluntad a mirar los libros de una biblioteca. No es de extrañar que Lutero se sintiera feliz al poder emplear el tiempo donde habían tantos libros para escoger y donde podía poner las manos en valiosos tomos. En aquel tiempo los libros eran cosa preciosa y escasa. La imprenta, en verdad, había sido inventada por aquellos días, pero no habían aún libros en cantidades considerables. La mayoría de los libros en las bibliotecas consistía de copias hechas a mano, cogidas a los estantes con cadenas. El objeto de estas cadenas era mantener cada libro en su sitio, como detalle de catálogo, y también evitar que fueran sacados fuera del edificio. No era su objeto evitar que los libros fueran leídos, como algunos se han dado a suponer. En ninguna de las escuelas a que asistiera había visto Lutero una Biblia. Las Biblias eran obras de lujo y prácticamente todas las que había en existencia estaban escritas en latín. Era indispensable saber latín para poder obtener los beneficios de la Biblia. Hoy consideramos deber y privilegio de todos leer las Sagradas Escrituras, pero esto no era así en aquellos días. Sucedió que un día, mientras buscaba entre varios libros en la biblioteca de Erfurt, Lutero dio con un viejo volumen de gran tamaño. Abriéndolo en la página del título, leyó la palabra Biblia
y era una Biblia en latín. Este es un libro maravilloso, se dijo para sí. Lutero descubrió que el libro contenía las Sagradas Escrituras. A la verdad, este ha de ser diferente de cualquier otro libro leído por mí, pensó el joven estudiante y decidió seguir leyendo. Por casualidad, dio en el capítulo 1 del libro de Samuel. Con interés creciente leyó la historia completa de Ana y el pequeño Samuel. Leyó en ella cómo Dios escuchó las oraciones de Ana, cómo los padres dieron a su pequeño hijo para que dedicara su vida al Señor, cuán agradecida se sintió Ana y cómo fue educado Samuel en el templo como siervo del Señor. Esta hermosa historia ayudó mucho a Lutero y casi sintió él el deseo de haber ocupado el sitio de Samuel. Cuán agradecido se sentiría si Dios le permitiera algún día poseer una Biblia como aquella para leerla de cubierta a cubierta. Nunca había él sospechado que la Biblia incluyera tanto. Su impresión había sido que la Biblia contenía solo las porciones de los evangelios y las epístolas que eran leídas en el servicio divino, y algunos de los salmos en el himnario. Un mundo nuevo se abría ahora ante sus ojos, más rico y hermoso que el mundo descubierto por Colón. Sin duda, a partir de su descubrimiento, Lutero leyó la Biblia más que ningún otro libro en la biblioteca. Por meditación de Lutero, ese libro de vida se convirtió en fuente viva, refrescando muchas almas sedientas en este mundo. Debería señalarse el hecho de que aún la Biblia era un libro desconocido para Lutero, que tenía 20 años para esa fecha. No era un volumen totalmente inaccesible para los letrados y teólogos. Era ciertamente muy venerado por ellos y algunos monjes empleaban años copiando los viejos manuscritos, iluminándolos y adornándolos con preciosas encuadernaciones, pero la Biblia era considerado como un libro de referencia, como volumen sagrado de especial interés, solo para una minoría selecta y para ser usado solo por esa minoría. Cuando Lutero descubrió por sí los tesoros de la Biblia, se dio cuenta de que allí había algo que debía pertenecer al pueblo y de que el pueblo debería saber lo que el Señor tenía que decirles a través de su palabra. Para la persona promedio de aquel tiempo, el contenido de la Biblia era tan desconocido como los escritos en sánscrito para la persona promedio del día de hoy. Fue en ese tiempo que Lutero enfermó de gravedad. Estaba seguro de que iba a morir y sentía que toda su diligencia había sido en vano. Su excelente educación no lo consolaba. Lutero no había sentido aún la bendita seguridad de que Dios nos perdona por causa de la expiación de Cristo, por su sangre preciosa, por todos nuestros pecados. Sin esta seguridad no podía haber paz en su corazón y se llenó de miedo. Sus amigos no podían hablarle del Salvador, pues no sabían sino lo que él sabía. Un viejo sacerdote le dijo que no iba a morir aún. Dios hará de ti un hombre que consolará a muchos. Dios pone su cruz sobre aquellos a quienes ama, y aquellos que le llevan pacientemente alcanzarán gran sabiduría. Lutero nunca olvidó esas palabras. Pronto estuvo bien de salud de nuevo. Poco después, sin embargo, por poco pierde la vida de otra forma. Regresaba un día a su hogar de visita en compañía de un amigo. En aquellos tiempos, los estudiantes llevaban una espada corta al costado. Accidentalmente, la espada le infirió una peligrosa herida en el pie y el amigo se alejó aprisa en busca de un médico. Mientras tanto, Martín trataba de juntar los labios de la herida, pero la sangre salía a borbotones entre sus dedos. Lleno de gran ansiedad, comenzó a implorar: «Oh María, ayúdame, María, ayúdame». Por fin el amigo regresó con el médico y la herida fue vendada, y la noche siguiente por poco muere de una hemorragia cuando la herida se abrió de nuevo. Para aquel tiempo, Lutero todavía no se había dado cuenta de que Cristo es nuestro único camino de salvación.
Acudía mejor a la Virgen María por ayuda, como hacían los demás. Más tarde, refiriéndose a ese accidente, dijo así: en aquel tiempo yo habría muerto en el nombre de la Virgen María. Para este tiempo Lutero había adelantado mucho en sus estudios, obtuvo el grado de maestro en artes, que le hacía profesor de la universidad. Su sueño se había hecho realidad, había aprendido mucho y era igual ahora que los hombres a quienes había mirado con admiración por tantos años. Sin embargo, algo le faltaba. Dios estaba por enseñarle aún sus lecciones más importantes. De muchas maneras sus pecados le habían sido señalados y la muerte y el juicio le habían sido recordados con el pecado. Temía en gran manera la ira de Dios. Siempre fue un estudiante diligente, había orado fielmente, había escuchado los sermones y había hecho todo lo que de él se requería. Sin embargo, le asaltaba la desesperación ante la idea de la proximidad de la muerte. ¿Qué hacer para librarse de la ira de Dios? ¿Cómo heredar la vida eterna? Estas serias interrogantes no le daban paz en su corazón. Sus propios hechos nunca podían ayudarlo a ganar la vida eterna. Solo la gracia de Dios podía traerlo a crecer en Jesús, y solo entonces Martín Lutero hallaría la paz.